Ok, ¿todo lo ven? ¿Tenemos el PowerPoint en pantalla? Ok, comenzamos entonces. Sesión 10 ya, wow, cómo pasa el tiempo. Creo que todos saben dónde están los apuntes, si quieren hacer preguntas, y el grupo WhatsApp, que también puede mandar solamente el código. Si quieres invitar a alguien, manda el link y ccc.cl/biblia/grupo o manda simplemente el código QR. Ahí pueden conectar fácilmente. Breve repaso de la sesión anterior, muy breve, 4 puntos aquí. En el libro de Josué vimos las batallas militares de Israel en la conquista de la tierra prometida y la división de la tierra entre las tribus. Temas del libro de Josué: confiando solo en Dios, obediencia, liderazgo, victorias y derrotas, finalmente descanso. La conquista comenzó con la batalla de Jericó. Josué manda algunos espías, quedan en la casa de Rahab dentro de la ciudad, y Dios decidió usar instrumentos musicales como armamentos, trompetas, para derribar los muros de Jericó. Y lo conquista terminó 5 años después con Caleb, pero Caleb, me encanta Caleb, venciendo a los gigantes, entre comillas, los amalequitas. Si se acuerdan de la historia, la primera vez, 40 años atrás, cuando fueron 12 espías, regresaron días diciendo: están los gigantes, los hijos de Amalek, los amalequitas están ahí, son enormes. Y bueno, realmente no son enormes, son personas grandes, sí, pero no gigantes. Y Caleb quería ese territorio para él. Él quería vencer a los gigantes y lo hizo. Y después de eso, el país quedó en paz. Entonces, había algunas preguntas la semana pasada referente a Jericó. Primero, ¿realmente existió tal lugar o es solamente un mito, una leyenda? Bueno, ahí tiene fotos de no tantos años atrás, quizás 30, 40 años atrás, de Jericó, el antiguo Jericó. De lo que queda, realmente no queda mucho. Ahí está tomado una foto de un avión arriba, mirando, y se puede ver que la ciudad no era muy grande, pero también hay que tomar en cuenta que en los años relativamente recientes, los últimos 100, 200 años, han construido caminos por acá, han sacado algo de lo que era Jericó y ahora tienen cosecha. Entonces era un poco más grande de lo que se ve ahí, pero eso es lo que queda hoy en día. Y se nota que realmente queda polvo. En algunas partes han hecho excavaciones, como vemos acá, donde tiene algo de lo que quedó de Jericó, pero realmente no queda mucho. Por ejemplo, en algunas partes han encontrado jarrones de greda que usaron para almacenar cosas y todavía tenía comida. Bueno, obviamente no estaba en muy buen estado, era básicamente polvo y cosas así, pero tenían comida todavía dentro. ¿Qué quiere decir eso? Cuando los israelitas atacaron la ciudad, no llevaron nada. No quedaron en la ciudad, después simplemente atacaron, eliminaron a todos y se fueron. Y muchos de esos colonias de greda están como dado vuelta, algunos están verticales, todos rotos porque las paredes cayeron encima, tal como dice la Biblia. Y realmente de Jericó no queda mucho. Es una foto más reciente que muestra el grado de destrucción y ahí pueden ver claramente que este muro aquí hecho pedazos. Los expertos dicen que probablemente Dios provocó un terremoto y fue el terremoto que destruyó el pueblo. Y uno piensa que, bueno, tenía paredes de piedra. Bueno, sí, en la base sí, pero arriba tenía paredes de ladrillos hechos de greda, que no son muy resistentes. Y también en algunas partes de Jericó se encuentran escenas como esto.
Claramente son huesos, algunos son huesos de animales, pero la mayoría son huesos humanos. Y obviamente no están sepultados. Simplemente donde cayeron la gente, aplastado por los escombros, ahí quedaron sus cuerpos. Muchos lugares no voy a mostrar más porque es un poco asqueroso, pero esa es la triste realidad de Jericó, el antiguo Jericó. Entonces, había otra pregunta: ¿qué tan grueso era el muro de ese pueblo? Porque había rumores, yo también había escuchado rumores que la pared era enorme, que hasta podría ser carrera de carro, de, de hierro, tirado por... y también, según la Biblia, la casa de Rahab estaba encima de este muro. Entonces, ¿qué tan grueso era el muro realmente? Bueno, en realidad Jericó no tenía un muro, tenía dos muros, el interior y el exterior. Aquí tengo dos flechas que están indicando lo poco que queda de estos dos muros. En otra parte se ve un poco mejor. Esa parte aquí arriba, se nota aquí está el muro interior, aquí está el exterior, y hay un espacio entre los muros. En algunos lugares el espacio es muy chico, en otros lugares varios docenas de metros, pero había dos muros alrededor de todo el pueblo. Ahí tiene un modelo 3D sobrepuesto encima de las ruinas que hay hoy en día, para que puedan ver. Aquí están los dos muros, el interior y el exterior, y había casas entre esos dos. El otro lado, aquí al fondo, atrás, se ve que los muros están casi pegados, sin mucho espacio, pero aquí por este lado hay gran espacio entre los dos. El espesor de los muros, aprox 3 metros en la base, algunos llegan hasta 4 metros en la base, y la parte superior, o sea, donde podría caminar por encima de la pared, del muro, 2 metros, 1,80 m más o menos, o entonces la Biblia se equivocó. Esa es la realidad. Los muros tienen 3 metros en la base, 2 metros arriba, entonces tenemos problema grave aquí, porque la Biblia dice, estoy citando aquí: entonces Rahab los bajó por la ventana con una soga, pues la casa donde ella vivía estaba sobre la muralla de la ciudad. Oh, con solo 2 metros de espesor, sería imposible construir una casa sobre una muralla, porque los soldados también tienen que tener un espacio para caminar, para proteger. Entonces, 2 metros, 1,80 m, imposible tener una casa arriba. Entonces la Biblia está incorrecta. La Biblia es falsa, mentirosa, no es confiable. Pero, como suele suceder, el problema aquí es una mala traducción. Aquí estoy leyendo de la Nueva Versión Internacional, pero en realidad el texto original no dice sobre la muralla, sino tal como dicen otras traducciones, por ejemplo, la Reina Valera, la Biblia de las Américas y varios otros. La traducción real de ese texto es: entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, pues su casa estaba en el muro de la ciudad y ella vivía en el muro. No encima del muro, sino en el muro, como parte del muro. Su casa estaba... La Biblia es americana. Entonces, ella los hizo descender con una cuerda por la ventana porque su casa estaba en la muralla de la ciudad. Ella vivía en la muralla. ¿Cómo podría vivir en la muralla? Su casa era parte de la muralla. Una de las paredes de su casa era la muralla de la ciudad y el resto de su casa estaba entre las dos murallas. La evidencia física demuestra eso. Vamos a ver. Ese es parte del muro exterior, e incluso algunos dieron nombre la pared de Rahab, porque es una de las pocas partes del muro exterior que queda razonablemente en pie. Ahí se ve claramente que hay un muro interior aquí bien atrás, y está este muro exterior. Podemos ver más claro en esa foto que vimos antes. Aquí está
el muro interior y aquí está el muro exterior, incluso está más o menos donde está en la calle hoy en día, con gran espacio entre medio. ¿Y qué hay en ese espacio entre medio? Casas. Eso es lo que muestra la evidencia arqueológica real. Muro exterior y casas construidas contra el muro y algunos tenían, ventanas. Otro ángulo, aquí está el muro interior, aquí está el muro exterior y entre medio, casas. Y aquí se nota que parece que había una ventana grande, se derrumbó después. Aquí, bueno, se nota que había una construcción de las casas que llegaban hasta la pared exterior. Y si quiere tener un poco de escalas aquí, bueno, hay un hombre parado justo fuera del muro exterior. Entonces, bajando a alguien con cuerda de quizá esta altura aquí, sí, es factible. Demasiado para saltar, pero podría hacerlo con una soga sin ningún problema. O sea, la Biblia no es mentirosa, la Biblia es confiable, solamente hay que traducirlo como corresponde. La casa de Rahab era parte de la muralla exterior de la ciudad y tenía una ventana en la muralla con vista al exterior, como este, por ejemplo. Eso no es Jericó, es solamente una imagen que yo encontré que muestra cómo hicieron ventanas en el muro exterior de una ciudad. Incluso no me acuerdo de qué ciudad es esto. Y aquí una versión más moderna, sí, hay muros que están construidos así, con ventanas en el exterior. Ese es el estilo que estamos hablando aquí. Rahab tenía esa ubicación privilegiada para su casa, que era una casa de prostitución, y tenía una ventana que miraba hacia el exterior, y por esa ventana ella bajó los espías. No tenía casa encima de la muralla, sino adentro de la muralla. Ok, problema resuelto, no hay problema en el fondo. Sesión 10, vamos hoy con jueces. Voy a hacer un pequeño cambio acá. Ya. Jueces. El autor de jueces no se sabe. En el mismo libro no hay indicaciones. Posiblemente Samuel, y la próxima semana vamos a conocer Samuel y ver quién es. Fecha escrita también no se sabe, pero probablemente temprano en la monarquía, más o menos 1000 años antes de Cristo. Contexto histórico, es la historia de Israel entre la muerte de Josué y los tiempos de la monarquía. Aquí hay más o menos 400 años, 350 años, y no hay mucha historia. Y esa es la parte cubierta por el libro de jueces. El único problema en jueces no hay indicación de fechas. Sabemos cuándo ocurrió todo eso, pero no tenemos fecha exacta. Entonces, ponte que Josué murió en el año 1350 antes de Cristo y el libro fue escrito unos 400 años después, quizá 1000 años antes de Cristo, 1050, no sabemos con seguridad. Más o menos así. Contexto geográfico, Israel. Por primera vez podemos llamar ese territorio de Israel. Antes se llamaba Canaán, ahora se llama Israel, porque Israel ya ha quitado, enviado, expulsado todos bueno, la mayoría, no todos, de los habitantes anteriores. Versículo clave, tenemos dos, Jueces 2:16 y 17:6. Entonces el Señor levantó jueces para rescatar a los israelitas de la mano de sus agresores. En aquella época no había rey en Israel, cada uno hacía lo que le parecía mejor. Dos versículos que indican de qué se trata este libro. El Señor levantando jueces, quizá la palabra no es precisa, podría ser gobernantes, líderes. Hay varias formas de traducir esa palabra en hebreo, pero quedó con el nombre jueces, vamos a usar ese nombre. Y en aquella época no había rey en Israel, entonces esto es antes de la monarquía. Ahí tenemos establecido el límite para este libro. ¿Hasta qué fecha llega?
hasta la fecha cuando empiezan los reyes. Tema principal de qué se trata: obediencia, y después ciclo de desobediencia, castigo, clamar a Dios, Dios envía un juez, bendición y paz, eventual muerte de la juez o del juez, y desobediencia. Un ciclo que se repita una y otra vez. La gente se olvida de Dios, hacen su cosa, viene calamidad, de repente se acuerdan que, oh, sí, tenemos un Dios, claman a Dios, Dios solucionó el problema, ¿cómo? Enviando un juez, un gobernante, un líder para actuar. Todo bien por un tiempo hasta que ese juez muere y ahí de nuevo, arriba, abajo, arriba, abajo. Todo el libro es así. Propósito: documentar la provisión de Dios en tiempos difíciles cuando su pueblo clama. Esa es una parte muy interesante de este libro. Cada vez que el pueblo clama y dice, Señor, por favor, ¿dónde está? Necesitamos ayuda. El Señor responde. ¿Por qué? Porque tiene un pacto con su pueblo. El nombre de este libro se refiere a los líderes que Dios levantó para gobernar la nación en 12 oportunidades, entre la muerte de Josué y la coronación de Saúl, el primer rey de Israel. Durante un periodo de aprox 200 a 300 años. Dice, pero es un rango muy grande, ¿son 200 o son 300? ¿O 190 o 350? Hay diferentes alternativas. Es difícil establecer fechas aquí debido a que jueces no indican claramente puntos de referencia. Otros libros de la Biblia, por ejemplo, dicen, este sucedió cuando Nabucodonosor era rey de Babilonia. Entonces ahí podemos ver registro histórico externo a la Biblia, sabemos cuando Nabucodonosor fue rey. O héroe, o esto sucedió cuando pasó tal cosa en Egipto. Entonces ahí podemos poner fecha, pero en jueces no hay punto de referencia. En ningún momento dice, y este tipo era el juez cuando en Egipto tal persona era faraón. No hay. Entonces, no tenemos punto de referencia. Está dividido en tres partes principales el libro. Muy simple: prólogo, capítulo 1, 2 y parte de 3. La narración principal, el resto del capítulo 3 hasta el 16, 31, y el epílogo, capítulo 17 al 21. Yo había mencionado antes que hay libros en la Biblia que no tienen una narración cronológica dentro del mismo libro. Ahora, para este estudio estamos tratando de seguir los libros en orden cronológica. Entonces, vimos la semana pasada, vimos Josué, Jueces viene después viene Samuel y Reyes. Estamos en esa secuencia. Pero dentro del libro no se mantiene necesariamente una orden cronológica. Pues ese es uno de esos libros. Para complicar las cosas más, el prólogo no es uno solo, está dividido en dos. Y las dos partes no tienen relación alguna cronológica entre ellos. En realidad son dos prólogos independientes. Como que alguien escribió este y otra persona no le gustó, entonces escribió algo más. Y ambos son prólogos, pero no en relación. Y lo mismo ocurrió con el epílogo, dividido en dos, sin relación. Por lo tanto, no se puede leer Jueces como si fuera una narración histórica. Sí va narrando historias históricas que realmente sucedieron, pero no necesariamente en orden. Eso hay que tomar en cuenta. Primer parte del prólogo, o sea, si quiere poner el primer prólogo, es un breve resumen del contexto histórico del libro, contando los éxitos iniciales de Israel en cumplir el comando de Dios de ocupar el territorio, Canaán, la tierra prometida, y expulsar a los habitantes paganos, como también los fracasos y castigo divino del pueblo de Israel. Todo eso está muy breve, está resumido. Todo va bien en estos versículos, comenzando con versículo 1, hasta que llegamos al versículo 19. Y dice: el Señor estaba con los Judá, y ellos tomaron posesión de la zona montañosa, pero no lograron expulsar a los habitantes de las llanuras, quienes tenían carros de hierro, hechos de hierro. Y después, es el primer acto de desobediencia, que no hicieron lo que el Señor había mandado
expulsar esos habitantes, pero seguido por actos similares en todos estos versículos. Vamos a verlo muy brevemente. 21. Sin embargo, la tribu de Benjamín no logró expulsar a los jebuseos, quienes vivían en Jerusalén. Por eso, hasta el día de hoy, los jebuseos viven en Jerusalén junto con con el pueblo de Benjamín. 27. La tribu de Manasés no logró expulsar a la gente que vivía en Bet-San, Tanak, Dor, Ibleam, Megiddo y en todos los asentamientos vecinos, porque los cananeos estaban decididos a quedarse en esa región. 29. La tribu de Efraín no logró expulsar a los cananeos que vivían en Geser, así que los cananeos siguieron viviendo ahí en medio de los de Efraín. 30. La tribu de Zabulón no logró expulsar a los habitantes de Quitrón y de Naalal, así que los cananeos siguieron viviendo en medio de los de Zabulón, pero los cananeos fueron obligados a trabajar como esclavos para ellos. 31. La tribu de Aser no logró expulsar a los habitantes de Aco, Sidón, Ahlab, Aksib, Helba, Afec ni Rehob. 33. Asimismo, la tribu de Neftalí no logró expulsar a los habitantes de Bet-Semes ni a los de Bet-Anat. Así que Neftalí se estableció entre los cananeos, quienes controlaban la tierra. Sin embargo, los habitantes de Bet-Semes y los de Bet-Anat fueron obligados a trabajar como esclavos para la gente de Neftalí. 34. En cuanto a la tribu de Dan, los amorreos los obligaron a retirarse a la zona montañosa y no los dejaban descender a las llanuras. ¡Wow! ¿Qué pasó con este pueblo que estaba venciendo cuando Josué estaba ahí y Caleb? Bueno, esto es lo que pasó posteriormente. No hicieron el trabajo que deberían haber hecho. ¿Qué pasó en el versículo 9? Ese primer derrota. Si Dios estaba con ellos, ¿por qué no lograron la victoria? ¿Será por los carros de hierro? Deuteronomio 21. Vamos a ver lo que el Señor había dicho muchos años antes, en el tiempo de Moisés. Cuando salgas a luchar contra tus enemigos y te enfrentes con caballos y carros de guerra y con un ejército más numeroso que el tuyo, no tengas miedo. El Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, está contigo. Clarito, cuando te enfrentas con ese ejército enorme y piensas, estamos fritos. No estás frito porque Dios está contigo. Tienes que seguir adelante nomás. ¿Qué hicieron? No siguieron adelante. Josué 17, 17, 18. Entonces Josué dijo a la tribu de Efraín y a la de Manasés, los descendientes de José: ya que ustedes son tan fuertes y numerosos, se les dará más de una porción de tierra. Los bosques de la zona montañosa también serán suyos. Despejen toda la tierra que quieran de ahí y tomen posesión de sus extremos más lejanos. Y también expulsarán a los cananeos de los valles, aunque ellos sean fuertes y tengan carros de guerra hechos de hierro. Josué en su momento dijo, confío en Dios, no hay problema. Tiene los carros, sí, pero Dios está con ustedes. Entonces anda por allá, echan a todos y listo. El problema no eran los carros de hierro, sino la desobediencia. Dios mismo mandó a la tribu de Judá a eliminar los cananeos. Después de la muerte de Josué, los israelitas le preguntaron al Señor, ¿cuál de las tribus debe ser la primera en atacar a los cananeos? El Señor contestó, Judá, porque yo le he dado la victoria sobre la tierra. No puede ser más claro, muy claro. Judá debe ir solo. Eso es lo que el Señor había dicho. Pero ¿qué hicieron en lugar de eso? Versículo 3. Entonces los hombres de Judá les dieron a sus parientes de la tribu de Simeón. Les dijeron, perdón, a sus parientes de la tribu de Simeón: vengan con nosotros a luchar contra los cananeos que viven en el territorio que se nos asignó. Después nosotros los ayudaremos a ustedes a conquistar su territorio.
Así que los hombres de Simeón fueron con los de Judá. ¿Qué había dicho el Señor? Judá, ustedes solo, ¿qué hicieron? Oye, Señor, ven con nosotros, tenemos miedo. Desobediencia. No confiaban en que Dios iba a acompañarlos a ganar y buscaban ayuda humana. Acompáñame, hermano Simeón. ¿Qué pasó con la fe en Dios? El pecado de la tribu de Israel era de no cumplir las instrucciones de Dios. Y eso está claro, expulsar todos los habitantes de la tierra prometida, no asociarse con ellos, no permitir matrimonios mixtos y destrozar sus altares y ídolos. Muchos años atrás, volvemos a los tiempos de Moisés, Dios había dado instrucciones claritas a Moisés. Deuteronomio. El Señor tu Dios te hará entrar en la tierra que vas a poseer y expulsará de tu presencia a 7 naciones más grandes y fuertes que tú, que son los hititas, los gergeseos, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Cuando el Señor tu Dios te las haya entregado y tú las hayas derrotado, deberás destruirlas por completo. No harás ningún pacto con ellas, ni les tendrás compasión. Tampoco te unirás en matrimonio con ninguna de esas naciones. No darás tus hijas a sus hijos, ni tomarás sus hijas para tus hijos, porque ellas los apartarán del Señor y los harán servir a otros dioses. Entonces la ira del Señor se encenderá contra ti y te destruirá de inmediato. Esto es lo que harás con esas naciones. Destruirás sus altares, romperás sus piedras sagradas, derribarás sus imágenes de la diosa Aserá y les prenderás fuego a todos sus ídolos. En lugar de eso, ¿qué hicieron? Los tomaron como esclavos, empezaron los matrimonios mixtos entre ellos y nosotros y comenzaron a hacer comercio. Era un desastre. En lugar de destrozar sus altares y ídolos, empezaron a adoptarlos como sus dioses en violación directa del primer mandamiento. ¿Cuál es el primer mandamiento? No tendrás otros dioses ante mí. Dios primero. Y bueno, si Dios está primero, no hay otro Dios. Entonces, fin de la historia. Pero aquí ellos empezaron a adoptar los dioses que estaban en esos pueblos, los ídolos. Resultado de todo esto, predecible, ningún secreto. El ángel del Señor subió de Gilgal a Boquim y dijo a los israelitas, Yocoramilti, yo los saqué de Egipto y los traje a esta tierra que juré dar a sus antepasados. Y dije que nunca rompería mi pacto con ustedes. Por su parte, ustedes no debían hacer ningún pacto con los habitantes de esta tierra, sino destruir sus altares. Pero desobedecieron mi mandato. ¿Por qué lo hicieron? Ahora declaro que ya no expulsaré a los pueblos que viven en la tierra de ustedes. Ellos les serán espinas clavadas en el costado, y sus dioses serán una tentación constante para ustedes. Claro, el Señor dice, ustedes hicieron esto, yo no, ustedes no obedecieron, bueno, ahora tienen que sufrir las consecuencias. Esas naciones que deberían haber expulsado, siempre van a estar ahí contigo, siempre van a estar molestando, y tarde o temprano ustedes van a caer por sus dioses también. El prólogo número 2, se acuerda que Jueces tiene dos prólogos. El primero que vimos recién, que era como la situación. Y ahora tenemos el segundo prólogo en capítulo 2, 6 y 7. Comienza así. Después que Josué despidió al pueblo, cada una de las tribus salió para tomar posesión del territorio que se le había asignado. Los israelitas sirvieron al Señor todo el tiempo que vivieron Josué y los líderes que lo sobrevivieron, aquellos que habían visto todas las grandes cosas que el Señor había hecho por Israel. Nota, hay una frase clave allí,
que dice hasta que. Mientras que Josué y los otros ancianos vivieron, la gente se mantuvo fiel a Dios. Son de la generación que vieron los milagros de Dios. Durante esos 40 años de la vuelta en el desierto, todos los días vieron milagros. Y posteriormente, durante la conquista de la tierra prometida, esa conquista inicial, cuando estuvo Josué vivo, también muchos milagros por todos lados. Pero después, cuando murieron los ancianos que acompañaban a Josué, cuando murieron ellos, las cosas cambiaron. Al parecer, esa generación no había enseñado muy bien a sus hijos. Y el resto del prólogo ofrece una perspectiva general de los tiempos entre Josué y la monarquía. 10 al 13. Después de que murieron todos los de esa generación, creció otra que no conocía al Señor ni recordaba las cosas poderosas que Él había hecho por Israel. Los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor y sirvieron a las imágenes de Baal. Abandonaron al Señor, Dios de sus antepasados, quien los había sacado de Egipto. Siguieron y rindieron culto a otros dioses, los dioses de los pueblos vecinos, y así provocaron el enojo del Señor. Abandonaron al Señor para servir a Baal y a las imágenes de Astoret, lo cual hizo que el Señor ardiera de enojo contra Israel y que los entregara en manos de los saqueadores, quienes les robaron sus posesiones. Los vendió a los enemigos que tenían a su alrededor y ya no podían vencerlos. Solamente por no haber desobedecido, no haber obedecido al Señor. Entonces, esos son los prólogos. Ahora tenemos la narración central del libro que va del capítulo 3 al 16. Y esa es la historia de Israel en uno de los tiempos más tristes, más difíciles, más complicados. Después de los líderes fuertes ya habían muerto, los de Josué y su generación, y hasta tenemos una monarquía. De hecho, es deprimente ver gran parte de jueces, porque vez tras vez los israelitas simplemente se olvidan de su pacto con Dios, se alejan de él y empezaron a alabar a los ídolos paganos. Pero también es reconfortante ver cómo vez tras vez, cuando las personas claman al Señor y se arrepienten realmente de sus pecados, Dios escucha y levanta un líder para salvar a su pueblo. Es un ejemplo del amor de Dios y como Él siempre está dispuesto a perdonarnos una vez más, aunque ha caído varias veces, el Señor siempre está dispuesto a perdonar si uno arrepiente una vez más. No importa cuántas veces hemos caído, cuando nos arrepentimos de verdad. Eso es lo que una de las enseñanzas que podemos sacar de este libro. Y hay algo muy interesante en este libro, es el tipo de persona usado por Dios para salvar la nación. Todos son personas de gran fe, sí, y gran convencimiento en el poder de Dios para obrar. Y uno piensa que aquí vamos a ver hombres como David, personas rectas, personas que tienen excelente vida, o como Job, intachable, que son casi perfectos, que son siempre alabando al Señor. Pero no es así. Todos son humanos, con sus errores, defectos y problemas. Algunos de esos defectos son graves, muy graves, pero aún así Dios usa a estas personas para sus fines, a pesar de sus caracteres defectuosos, en algunos casos muy defectuosos. Por ejemplo, Sansón, mujeriego, pero para excelencia mujeriego. Ehud, ahora hay dos formas de escribir su nombre, asesino. Sin embargo, Dios lo usó. Jael o Yael rompió leyes sagradas y es asesino. Jefté mató a su propia hija como sacrificio humano. Gedeón construyó un ídolo de oro. Y todo esto son jueces que el Señor usó
etcétera. Podemos ir uno por tras uno y ver, wow, estos son personajes complicados, mujeriego, asesino, rompió leyes sagradas, sacrificio humano de su propia hija, construcción de ídolo. Pero hay que tener claro que la Biblia no aprueba, no condona estos actos de los jueces. La Biblia solamente hace mención. No alaba a las personas, sino alaba a su fe en Dios y su obediencia en los momentos críticos. Cuando el Señor los llamó, a pesar de sus defectos, dijeron, sí, Señor, hicieron lo que el Señor mandó. Y eso es lo que la Biblia quiere, no sé si alabar es la palabra correcta aquí, pero destacar. Obediencia y fe. Dios puede usar a cualquiera. Y bueno, a varios cualquiera acá en este listado. El factor en común de estos hombres y mujeres no es sus morales o riquezas o poder político o belleza o vida intachable, sino solamente su fe en Dios y su obediencia. Para algunos cristianos no logran entender eso. Dice, pero ¿cómo Dios podría usar a una mujer que nunca fue fiel a ninguna mujer? ¿O cómo podría usar un asesino? ¿O cómo podría usar un tipo que hace ídolos? Pero en realidad, esta es historia civil para alentarnos, mostrando que no importa cuán mala es una persona, lo que ha hecho da lo mismo. Ni cuántas veces ha caído, Dios está dispuesto a usarla si tiene fe en Dios y si es obediente. Qué alentador, ¿no? Porque si Dios usara solamente personas perfectas, no habrá candidato alguno en la faz de la tierra. No hay nadie perfecto en esta tierra, entonces Dios no podría usar a nadie, excepto Jesús. Entonces, el hecho de que Dios puede usar a esta persona tan mala, considerando todo lo que hicieron, también nos da esperanza para nosotros. Ojalá que no hemos hecho cosas tan malas como esta persona. Si Dios puede perdonar a esa persona y usarlo para liderar, entonces hay esperanza, hay posibilidades para nosotros. Arrepentirse, poner su fe en Dios y obedecer, eso es lo que Dios quiere. El libro de Jueces cuenta la historia de un total de 12 jueces y un antijuez. ¿Qué es un antijuez? Vamos a conocerlo después. De los 12, 6 son considerados jueces mayores y 6 son jueces menores. Y no tiene ese nombre mayor y menor por sus hechos, sino solamente por el tamaño del texto que la Biblia da acerca de ello. Por ejemplo, referente a Samgar, jueces 3:31, dice, después de Ahod fue Samgar, hijo de Anar, quien rescató a Israel. En una ocasión mató a 600 filisteos con aguijada para bueyes. Eso es todo. Hay un solo versículo para Samgar. Todo lo que sabemos referente a Samgar está ahí, en ese versículo. Pero hay 4 capítulos referentes a Sansón y 3 capítulos acerca de Gedeón. Por lo tanto, Samgar es un juez menor, porque no sabemos mucho de él, poco texto, pero Sansón y Gedeón son jueces mayores porque hay mucho texto, mucha información. Ahí está el listado completo de los 12. Otoniel, Ehud, Samgar, Débora y Gedeón. Aquí X no merece un número porque es Abimelech, el antijuez. Tolá, Yair, Jefté, Ibsán, Elón, Abdón y Sansón. Ahí está el listado completo de los jueces. Periodo de cuando gobernaron y los versículos que hablan referentes a lo que hicieron. Ahora, como había mencionado antes, sí, Estefanía, ¿quiere preguntar algo? ¿Por qué es antijuez? Vamos a llegar al antijuez. No se preocupe, está pendiente. Vamos a hablar de él. Gracias. Y es importante. Como mencioné antes, no podemos fecha exacta a cada juez, a pesar de tener aquí ese tabla que dice 40 años, 80 años, 23 años, todo eso. El problema aquí es que, aunque ese periodo suma un total de 299 años,
hay periodos que traslaparon, donde había dos jueces simultáneamente en dos lugares diferentes de Israel, y también hay vacíos entre juez y juez. En algunos casos, por ejemplo, pasan 18 años entre Otoniel y Ehud. Eso sabemos por capítulo 3, versículo 14. Entonces, no se puede simplemente sumar y restar y decir son 321 años o algo así. Se puede adivinar y hacer cálculos más o menos, pero poner fecha exacta es imposible. También es probable que algunos de los periodos eran simbólicos, o sea, tenemos rango corto, mediano y largo, porque es curioso que tenemos periodos de 10 años, 20 años, 40 años, 80 años. ¿Por qué no 11 o 21 o 39? Curioso que varios son números redondos. Entonces, quizás el autor mismo no tenía claro cuántos años era, entonces 40 años, periodo largo, 10 años, periodo corto. En algunos casos sí, hay periodos más precisos. Significado de todo eso, no sabemos. No vamos a entrar en detalle con todos los jueces, pero hay algunos puntos muy importantes aquí. Por ejemplo, es interesante ver que el juez número 4 no era él, sino ella, una mujer. Jueces 4, 4 al... Débora, la esposa de Lapidot, era una profetisa que en ese tiempo juzgaba a Israel. Solía sentarse bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en la zona montañosa de Efraín, y los israelitas acudían a ella para que los juzgara. Un día Débora mandó a buscar a Barak, hijo de Abinoam, quien vivía en Sedes, en el territorio de Neftalí, y le dijo: El Señor Dios de Israel te ordena: reúne en el monte Tabor a 10.000 guerreros de las tribus de Neftalí y de Zabulón. Y yo haré que Sísara, el comandante del ejército de Jabín, vaya al río Sison junto con sus carros de guerra y sus guerreros. Ahí te daré la victoria sobre él. Barak le dijo: yo iré, pero solo si tú vienes conmigo. Débora aquí transmite las instrucciones de Dios. Ella profetiza, ella había recibido las instrucciones de Dios y ella transmite a este guerrero que se llama Barak. Ojo, no hay que confundir este Barak con el otro Barak de la historia del asno que habla. Es un Barak muy diferente. Y Débora dice: Barak, fórmate un ejército. Eso es lo que hace el Barak. Forma un ejército bajo las órdenes de Débora, una mujer. Es curioso, pero es obvio, por lo tanto, que Dios usa no solamente a los hombres como líderes, sino también a las mujeres. Y uno puede decir, sí, pero aquí quizás no había ningún hombre capaz de hacerlo. Bueno, obviamente hay hombres capaces de hacerlo. En este caso, sí, el mismo Barak. Era soldado, era capaz de montar un ejército y comandar el ejército. Había hombres en Israel con calidad de líder, pero aún así Dios eligió una mujer. Muy interesante. El juez número 5 es Gedeón y su historia se encuentra en los capítulos 6 al 8. Pero para entender la situación drástica en Israel en los tiempos de Gedeón, vamos a ver primero versículo 1 al 5 y después 11. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Como la mano de Madián los oprimía cada vez más, los hijos de Israel, por temor a los madianitas, se hicieron cuevas en los montes, cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel tenía algo sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos. Subían y los atacaban. Acampaban frente a ellos y destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. No dejaban qué comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Con sus tiendas y sus ganados subían como una inmensa nube de langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables y venían a la tierra para devastarla.
Después el ángel del Señor vino y se sentó debajo del gran árbol de Ofra que pertenecía a Joás del clan de Abiezer. Gedeón, hijo de Joás, estaba trillando trigo en el fondo de un lagar para esconder el grano de los madianitas. Trillando trigo en el fondo de un lagar. ¿Qué es eso? ¿De qué está hablando esta historia? Quizás lo he leído antes, escuchado antes, sin realmente pensar en eso, pero ¿qué es eso de trillar trigo en el fondo de un lagar? Bueno, la forma normal de trillar trigo es eso, en un campo abierto. Ahí tiene la paja, el trigo, y con uno de esos tenedores enormes lo tira al aire, el viento lleva la paja y el trigo, el grano cae. Y sigue haciendo eso, y todo lo que no quiere va con el viento y el grano queda abajo. El problema aquí es, si lo hacen aquí Gedeón abiertamente en el campo, los medianitos lo van a ver nube de paja, nube de polvo, y van a venir y sacar todo el grano. Por eso está trillando ¿en dónde? En un lagar. Y es un lagar. Bueno, eso es un lagar. Un lagar es donde se pone la uva para que la gente van pisoteando la uva para sacar el jugo y convertirlo en vino. Y está subterráneo. ¿Cuántos subterráneos? Bastante. Ahí tiene un lagar con personas adentro para ver la escala. Entonces ahí puedes ver que si está trillando en un lagar, está protegido. Esa nube de polvo y paja no va a llegar a donde puede verlo el enemigo, y el grano queda ahí en ese hoyo al centro donde generalmente llega la pulpa del vino. Entonces, ¿qué está haciendo allí Gedeón? Trillando en el lugar. Tiene que hacerlo, porque si no viene el enemigo y roba el grano. Una vez más, veamos cómo Dios puede tomar una persona muy humilde, hasta cobarde. ¿Cómo sabemos por qué es cobarde? Porque está trillando en un lagar, y usarlo para lograr grandes cosas. Gedeón se considera a sí mismo como el más bajo de todo Israel. Aquí está la historia más completa. Después el ángel del Señor vino y se sentó debajo del gran árbol de Ofra que pertenecía a Joás del clan de Abiezer. Gedeón, hijo de Joás, estaba trillando trigo en el fondo de un lagar para esconder el grano de los madianitas. Entonces el ángel del Señor se le apareció y le dijo: Guerrero valiente, el Señor está contigo. Señor, respondió Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos sucede todo esto? ¿Y dónde están todos los milagros que nos contaron nuestros antepasados? ¿Acaso no dijeron, el Señor nos sacó de Egipto, pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos entregó en manos de los madianitas? Esto primera vez estoy muy confuso. Señor dijo, el Señor está con nosotros, el Señor nos sacó de Egipto, pero ¿dónde está el Señor? En español, muy confuso. En la NBI, que estamos leyendo acá, no se nota una diferencia muy importante entre Señor y Señor. Incluso parece rara la respuesta de Gedeón, donde dice, Señor, si el Señor está con nosotros, o sea, si tú estás con nosotros, no tiene sentido. Entonces, para entender esto mejor, quizás hay que verlo en una traducción mejor. La clave está aquí en hebreo hay dos palabras diferentes, pero en la NBI ambas están traducidas Señor. Si lo ves en una traducción mejor, queda claro. Ahí está orando la Reina Valera. El ángel de Jehová vino, el ángel de Jehová se le apareció y dijo, guerrero valiente, Jehová está contigo. Y Gedeón responde, Señor, si Jehová está con nosotros, ahora sí tiene sentido. Si está con nosotros Jehová, Jehová nos sacó de Egipto, ¿dónde están los milagros?
pero ahora Jehová nos ha abandonado. Ok, ahora entiendo. Gedeón está refiriendo al ángel como Señor porque no sabe que es un ángel. Piensa que es solo un hombre. Está diciendo, ya caballero, lo que está diciendo nada que ver, porque si Jehová está con nosotros, como tú dices, caballero, esto es lo que está sucediendo ahí. Hay que ver la traducción correcta de las palabras. Tal como en el caso del ángel de Dios que enfrentó a Josué, si se acuerda de la semana pasada, ahora también el mismo ángel de Dios, ángel de Jehová, está hablando con Gedeón. Y nuevamente el ángel es Dios. Eso vamos a entender mejor. Cuando el ángel de Dios apareció en la zarza ardiente a Moisés, era Dios. Cuando el ángel de Dios apareció para Josué, era Dios. Aquí mismo, Gedeón. Él no sabe todavía, pero está hablando con Dios mismo. Este caballero que está frente a él no es solamente un ángel de Dios, sino es Dios. Y tal como en el caso de Josué, Gedeón tampoco lo conoció aquí a primera vista. Pensó que solamente un hombre, y por eso dice, Señor, si Jehová está con nosotros. Otro punto importante aquí es que Dios vio algo en Gedeón que Gedeón nunca había visto en sí mismo. El Señor está contigo, guerrero valiente. Entonces el ángel dijo, Jehová se le apareció y le dijo, guerrero valiente, Jehová está contigo. Y ese mismo guerrero valiente que en este momento está triando en un lugar como cobarde, porque Gedeón nunca había visto ni imaginado a sí mismo como guerrero valiente. Él siempre se había pensado, aquí estoy, esclavo a las medianitas, aquí voy a triar como cobarde mi trigo dentro de un lagar, porque no soy valiente. Pero Dios sí había visto eso en Gedeón. Muchas veces nosotros somos así. Tenemos capacidades, aptitudes, tenemos dones, tenemos talentos, todo dado por Dios, pero no lo hemos visto en nosotros. Dios sabe que lo tenemos porque lo puso, pero nosotros no. Dios ve cosas en nosotros y Él quiere usarlas para su obra y su gloria, tal como en el caso de Gedeón. Solamente hay que tomar al Señor en su palabra y hacer lo que el Señor te manda hacer. Pero Gedeón tiene que aprender la lección todavía. Por eso la respuesta inicial de Gedeón no era una respuesta correcta a un llamado del Señor. Excusa, duda, falta de fe, etc. Aquí vamos a ver cómo él responde. La respuesta del ángel de Jehová es interesante. No reta a Gedeón por su falta de fe o por no reconocer que él es Dios. Vamos a ver qué pasa aquí. 11 al 15. Entonces Jehová lo miró y le dijo, ve tú con la fuerza que tienes y rescata a Israel de los madianitas. Yo soy quien te envía. Pero Señor, respondió Gedeón, ¿cómo podré yo rescatar a Israel? Mi clan es el más débil de toda la tribu de Manasés, y yo soy el de menor importancia en mi familia. Primero, ya queda claro que este ángel es Dios. ¿Cómo? ¿Cómo sabemos eso? Porque si ve la traducción correcta en la Reina Valera, entonces Jehová lo miró y le dijo, o sea, el ángel es Jehová, ve con toda fuerza que tienes y rescate a Israel, yo soy quien te envía. ¿Por qué está subrayado aquí yo soy? Porque yo soy es el nombre personal de Dios. Eso habíamos visto algunas semanas atrás cuando vimos Moisés en el monte Sinaí. Ahí el Señor revela su nombre personal, su nombre directo a Moisés, y su nombre es Yo Soy. Ese nombre, la gramática que tienen en hebreo es muy interesante porque tiene 3 tiempos verbales a la vez. No es como solamente yo soy, es como yo soy quien fue, yo soy quien soy, yo soy quien será. O se puede interpretar de otra forma diciendo simplemente yo soy porque yo soy.
O sea, yo no tengo causa, yo simplemente existo. Yo existo porque yo existo. Ese es como el significado del nombre. Y aquí cuando el Señor dice, yo soy, quien te envía, bueno, Gedeón va a entender perfectamente. Es Dios quien me está hablando. Uno pensaría que debería entenderlo. Y también Gedeón aún no ha entendido. ¿Por qué? Porque responde, pero Señor, o sea, caballero, cuénteme, hombre, Señor, ¿cómo podría yo rescatar a Israel? No ha entendido todavía que está hablando con Dios mismo. Y también se nota la timidez, inseguridad y cobardía de Gedeón, pero yo soy de la tribu más insignificante. Dentro de ese tribu yo soy menos insignificante. Yo soy como un gusano. Yo soy el de menor importancia en mi familia. Como un poco parecido a Moisés, ¿no? No quería. Mi clan es el más débil de toda la tribu de Manasés y yo soy el de menor importancia en mi familia. En los próximos versículos se nota que por fin Gedeón despierta y da cuenta de lo que está sucediendo. Versículos 17 y 18. Si de verdad cuento con tu favor, respondió Gedeón, muéstrame una señal para asegurarme de que es realmente Jehová quien habla conmigo. No te vayas hasta que te traiga mi ofrenda. Él respondió, aquí me quedaré hasta que regreses. ¡Wow! Va a probar si Dios es Dios. Bueno, en este caso realmente no es para culpar a Gedeón, porque yo creo que tú harías lo mismo, ¿no? Si de repente llega una persona diciendo, yo soy Dios y yo te mando a hacer tal cosa, probablemente va a decir, ok, primero muéstrame que realmente eres Dios. Gedeón sospecha que está hablando con Dios y habla, si realmente es Jehová, pero sabiamente quiere confirmarlo. No es mala idea. En los próximos versículos, Dios confirma que realmente es Dios. No vamos a entrar en eso, pero muy interesante todo lo que hace. Y ahora sigue hablando con Gedeón. Jehová sigue hablando. Uno ve que está confirmado y Gedeón dice, ok, perfecto, tú eres Dios. El versículo 34 y 35 es donde notamos el cambio radical. Entonces el Espíritu del Señor vistió a Gedeón de poder. Gedeón tocó el cuerno de carnero como un llamado a tomar las armas, y los hombres del clan de Abiezer se le unieron. También envió mensajeros por todo Manasés, Aser, Zabulón y Neftalí para convocar a sus guerreros, y todos ellos respondieron. Wow. El cobarde que está ahí en el fondo del lagar triando, de repente toma el cuerno, toca y forma un ejército. ¿Por qué? Por el Espíritu del Señor vistió a Gedeón de poder. Dios mandó su Espíritu sobre Gedeón y de inmediato las cosas empiezan a mejorar. Cada vez que el Espíritu Santo viene sobre alguien, esa persona recibe el poder y autoridad para hacer algo de parte de Dios. Puede ser testificar, predicar, enseñar, pastorear, o en este caso, liderar y pelear. El Señor quiere que tú pones tus dones y talentos en acción. El Espíritu Santo te da el poder para hacerlo y la autoridad. Ahora solamente hay que entender qué es lo que tiene que hacer. Es para otro tema, para otra oportunidad, pero hay que tomarlo en cuenta. Capítulo 7 cuenta una historia curiosa para una guerra. Generalmente, si un comandante, un general va a llevar su ejército a la guerra, va a tratar de tener el mayor número posible de soldados en la batalla, ¿no? Quiero llevar mis tanques, mis aviones, mi barco, miles y miles de soldados con su armamento, y así podemos ganar la batalla. Y Gedeón empezó así, como guerrero, y logra unir un ejército de 32,000 hombres. Pero Dios tiene planes diferentes. Capítulo 7, 12. Entonces el Señor le dijo a Gedeón,
tienes demasiados guerreros contigo. Si dejo que todos ustedes peleen contra los madianitas, los israelitas se jactarán ante mí de que se salvaron con su propia fuerza. Por lo tanto, dile al pueblo, a todo aquel que le falte valentía o que tenga miedo, que abandone este monte y se vaya a su casa. Así que 22.000 de ellos se fueron a su casa y quedaron solo 10.000 dispuestos a pelear. Pero el Señor le dijo a Gedeón, todavía son demasiados. Hazlos descender al manantial y yo los pondré a prueba para determinar quién irá contigo y quién no. Cuando Gedeón bajó con sus guerreros hasta el agua, el Señor le dijo, divida a los hombres en 2 grupos. En un grupo pon a todos los que beban el agua en sus manos, lamiéndola como hacen los perros. En el otro grupo pon a todos los que se arrodillan para beber directamente del arroyo. Solo 300 de los hombres bebieron con las manos. Los demás se arrodillaron para beber con la boca en el arroyo. Entonces el Señor le dijo a Gedeón, con estos 300 hombres rescataré a Israel y te daré la victoria sobre los madianitas. Envía a todos los demás a su casa. ¿Por qué esa prueba tan raro de ver cómo toman el agua? Bueno, mire, el hombre que está aquí, tomando de la forma que Dios quiso, está atento, está mirando a su alrededor, está como un soldado preparado, está tomando su agua, sí, pero está mirando qué está aquí cerca, qué me está pasando. Los demás tienen su cabeza en el río, no ven nada, están concentrados en su agua y no en su alrededor. Entonces, este es el tipo de varón que Dios quería, el que está atento, el que está mirando, que está, ¿cómo se puede decir? Situational awareness en inglés. Conciencia de su alrededor. Sabe lo que está pasando en su alrededor. Ok, entonces, ¿qué pasa aquí? Dios achica el ejército por 94%. Partieron con 32.000 hombres y terminó con 300. Pero con esos 300 hombres, Dios logró una victoria enorme en batalla contra un ejército varias veces mayor, un número muy superior. Porque Dios quería mostrar una cosa, no son los números, no son los ejércitos, no son las personas, no son los armamentos, sino yo. Yo soy el que va a hacer la diferencia acá. El propósito de Dios es eso, demostrar claramente que no es con los esfuerzos de la gente que logra la victoria, sino Dios mismo. Al obedecer a Dios, Gedeón logra eliminar el enemigo y la paz regresó a Israel. Versículo 28. Esa es la historia de cómo el pueblo de Israel derrotó a Madián y nunca se recuperó. Y hubo paz en la tierra durante el resto de la vida de Gedeón, unos 40 años más. Solamente porque el cobarde que está triando en un lagar de repente dio cuenta, el Señor ve algo en mí. Él me ve como guerrero, valiente. Entonces así tiene que ser. Voy a actuar como guerrero valiente y mire lo que logró. No obstante, apenas muere Gedeón, las cosas cambian drásticamente. 33 y 34. Pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse yendo tras los Baales y escogieron por Dios a Baal Berit. No se acordaron los hijos de Israel de Jehová, su Dios, que los había librado de todos los enemigos de su alrededor, ni se mostraron agradecidos con la casa de Jerobaal, o sea, de Gedeón, conforme a todo el bien que él había hecho a Israel. Entonces, en capítulo 9 viene Abimelech. Ahí, Estefanía, vamos a contestar tu pregunta. ¿Quién es Abimelech? El antijuez. Es el opuesto total de los demás jueces. Hace todo mal. El líder de Israel, sí, pero líder en el sentido malo. Primera mención de
Abimelech es Jueces 9, 1 y 2, cuando comienza su campaña política. Comienza así. Un día Abimelech, hijo de Jerobaal, fue a Siquem para visitar a sus tíos, los hermanos de su madre. Les dijo a ellos y al resto de su familia materna: pregúntenles a los ciudadanos prominentes de Siquem si prefieren ser gobernados por los 70 hijos de Gedeón o por un solo hombre. Y recuerden que soy de la misma sangre que ustedes. ¿Y qué hace el Abimelech para iniciar su gobierno? Eso fue como su campaña. Pregunta si quieren estos 70 hijos de Gedeón o ¿qué hace entonces? Bueno, fue a la casa de su padre en Ofra y ahí sobre una misma piedra mató a sus 70 medios hermanos, los hijos de Gedeón, pero Jotam, el hermano menor, escapó y se escondió. Ahí podemos entender quién es Abimelech. Había 70 hombres, hijos de Gedeón, preparados que podrían gobernar. Me imagino que Gedeón había preparado bien. Y llega Abimelech y los mata a todos, porque él quiere ser juez. Y desde el pináculo de su reinado, las cosas van de mal en peor. Y al final, Abimelech muere de la manera menos honorable posible para un soldado, a manos de una mujer y usando un implemento doméstico. Jueces 9, 52, 53. Entonces, Abimelech le siguió para atacar la torre, pero cuando se preparaba para prenderle fuego a la entrada, desde el techo, una mujer tiró una piedra de molino y cayó sobre la cabeza de Abimelech y le partió el cráneo. ¿Qué es eso de una piedra de molino? Ese es una piedra de molino. Hay varios tipos, y quizás he visto los marinos que tienen caballos dando vuelta o asno dando vuelta con piedra enorme para moler el trigo. Pero este es la versión doméstica que uno puede usar en la casa. Y hay varios ejemplos de eso en Israel, diferentes partes que se han recuperado. Y hay una versión moderna y una mujer que está usando. ¿Cómo funciona esta cosa? Bueno, uno tira el trigo por el hoyo ahí al centro y con la manilla va dando vuelta y sale el trigo molido por esa parte que está alrededor. Y no es la falda de la mujer que está ahí, sino un paño que está por debajo del molino. Entonces, cuando termina de moler, ahí sacan el paño y ahí está adentro toda su harina. De eso está hablando. Pero esa piedra pesa 15 kilos, quizás 20 kilos, depende del tamaño. Imagínense eso cayendo del muro de una ciudad, quizás 15 metros en tu cabeza. Obviamente te mata. Pero qué forma terrible para un soldado morir así, no con espada o no en guerra, en batalla, ni siquiera apuñalado, sino una mujer que deja caer un instrumento doméstico y eso lo mató. Merecido su muerte, no, mal. Capítulo 10 a 16 cuentan historias similares a los jueces anteriores: desobediencia y castigo de Israel, sufrimiento, vuelven a acordarse de Dios. Dios levanta otro juez para solucionar el problema, un tiempo de paz. Ese juez muere y vuelve a nuevo a la desobediencia, una y otra vez. Capítulo 14 comienza la historia del último juez, Sansón, y su primera palabra en la Biblia evidencia su principal defecto moral. Él dice: Cierto día, estando Sansón en Timná, se vio atraído por una mujer filistea. Cuando volvió a su casa, dijo a su padre y a su madre: me gusta una joven filistea de Timná y quiero casarme con ella. Consíganmela. bonito, ¿no? Veo una mujer bonita, y en lugar de él hacer algo, acercar a la niña, dice: no, mamá, papá, consíguemela, yo la quiero. Bueno, mujeriego este.
Sin embargo, Dios usó a Sansón para rescatar a Israel de los filisteos 2 veces. La segunda vez, Sansón muere en el acto de salvar la nación. Versículos 27 a 30. Ahora bien, el templo estaba totalmente lleno de gente. Todos los gobernantes filisteos estaban presentes y en la azotea había cerca de 3,000 hombres y mujeres mirando el entretenimiento de Sansón. Entonces Sansón oró al Señor: Señor soberano, acuérdate de mí otra vez. Oh Dios, te ruego que me fortalezcas solo una vez más. Con un solo golpe, déjame vengarme de los filisteos por la pérdida de mis 2 ojos. Entonces Sansón apoyó las manos sobre las 2 columnas centrales que sostenían el templo, las empujó con ambas manos y pidió en oración: déjame morir con los filisteos. Y el templo se derrumbó sobre los gobernantes filisteos y todos los demás presentes. De esa manera, Sansón mató más personas al morir que las que había matado durante toda su vida. Es una imagen que yo encontré. Realmente no se sabe cómo era la forma del templo, pero de alguna forma él logró sacar los 2 pilares principales y el templo cayó por encima de todos. Sansón es el último de los 12 jueces en el libro de jueces. Hay un juez más, pero no está mencionado en este libro. Lo vamos a conocer en 2 semanas más. Capítulo 17 al 21 son el epílogo del libro, con otros ejemplos de la situación moral de Israel, situación terrible, durante los tiempos de los jueces. Y al igual al prólogo, también está dividido en 2 segmentos que no son cronológicos, ni con el resto de jueces, ni entre ellos. Ahora, hay 2 lecciones que creo que podemos entender para nosotros de este libro de jueces. Primero, Dios puede usar a cualquier persona para lograr cosas grandes, solamente con fe y obediencia. Yo creo que muchos cristianos piensan que pero yo no sé hacer nada. Por lo tanto, voy a sentarme aquí en mi silla cada domingo y voy a escuchar, porque Dios no me puede usar. Soy tan malo, tan cobarde, tan chico, no tengo nada, no puedo. Pero mentira, Dios puede usar a cualquier persona. Y número 2, no hay que olvidar nunca quién es Dios, ni de dónde viene la bendición en nuestra vida. Dios es nuestro Rey y nuestro Señor siempre, en todo momento. No solo alguien a quien correr en los tiempos difíciles. Dios no es ese famoso genio de lámpara. Uno dice: Señor, quiero tal cosa. ¡Pum! Aparece el genio. Sí, ¿cuál es tu deseo? No, Dios no es así. Dios es Dios siempre, en los tiempos buenos y en los tiempos malos. Jueces sirve como ejemplo para acordarnos que debemos alabar solamente a Dios en todo momento, en los tiempos buenos y también en los tiempos malos, y no olvidar que Él es nuestro Salvador. Palabra clave de este libro: fe y obediencia. Pero hay un detalle adicional, el último detalle importante, que es esto. Continuará la próxima semana. Próxima sesión vamos a ver el libro de Ruth, y es la próxima en secuencia de los libros y también la próxima, más o menos, en la línea de tiempo cronológico de toda la Biblia. Apuntes, preguntas, comentarios y el grupo WhatsApp, ahí están todos.